En el tema 6, en el apartado 2.2 sobre el uso de la composición, preservación de la ocultación, en el ejercicio resuelto, hay una afirmación que nos comenta aquí. Esto funcionaría perfectamente, pero deberías tener cuidado con este tipo de métodos. O sea, al final a lo que es que están, con los cuales devolvemos, ¿no?, atributos que devuelven directamente una referencia a un objeto, atributo que probablemente has definido como privado. Estás de alguna manera haciendo público un atributo que fue declarado como privado. Para evitar que esto suceda, bastaría con crear un nuevo objeto que fuera una copia del atributo que se desea devolver. Entonces, por ver esto con un ejemplo, ¿no?, más claro, vamos a suponer que tenemos efectivamente esa clase punto, ¿no?, de la que se habla ahí. Una clase punto con dos atributos privados, ¿vale? Que sería el x e y, que correspondería a las coordenadas en el plano, ¿no?, de ese punto, ¿no? Entonces podemos tener, pues por aquí, como vemos, este constructor, ¿vale?, que tendría como un punto, digamos, que sería su parámetro. Podríamos tener otro constructor que fuera las coordenadas en sí, ¿no? Y unos get, y ya pues podría ser, ya tenemos que considerar si, a no ser que por alguna consideración de diseño nos pidan que forzosamente tenga que existir estos sets, o bien puede ser que la clase en sí no tuviera los sets, ¿no? Si vemos que no hace falta. Tendríamos una clase rectángulo, ¿vale?, que tendría como atributos pues el primer vértice y el segundo vértice, ¿no? Los dos de la clase punto, ¿no? Y así podríamos tener pues varios constructores, ¿vale? Como veis aquí, el constructor por defecto, un constructor que recogiera las coordenadas, ¿no? Y de esta manera asignar aquí los vértices, o bien también, por ejemplo, este constructor que recoge los dos vértices y los asigna, ¿no? Entonces, en este caso, ¿vale? Si tal y como tenemos las clases, aunque yo tenga de esa manera que me dicen en el ejercicio resuelto, ¿vale? Aunque yo lo tenga así, aquí no habría problema, es decir, no puedo tener ningún problema, porque incluso si yo intento ejecutar la clase, perdón, el proyecto, no me funciona, ¿vale? Me da un error porque, lógicamente, como no tengo definidos en la clase punto su set, ¿vale?, no puedo manipular ninguna de sus coordenadas, ¿vale? Por lo tanto, aquí yo no tendría problema en que me manipulen de alguna manera la clase punto, y por eso varíe también de manera colateral, digamos, el rectángulo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si en la clase punto, si yo sí tuviera definidos los sets de manera que pueda modificar, ¿vale?, las coordenadas x y de un punto, ¿vale? Pues en este caso, como vamos a ver, tendríamos que crear en estas coordenadas, por ejemplo, ¿no?, creo un punto, un primer punto, un segundo punto aquí, y ahora creo un rectángulo, ¿no?, con esos puntos, ¿no? Estos valores podrían ser los que fueran, ¿no? ¿Vale? De esta manera, si vamos ejecutando, podemos ir viendo. A ver si puedo cerrar esto, que se va más claro aquí. Vale. Podemos ver que ¿vale?, que el rectángulo tiene, pues precisamente esas coordenadas, ¿no?, tiene sus vértices, ¿no? El vértice, digamos, izquierdo superior y el vértice derecho inferior sería, ¿no?, por así decirlo. Vale, entonces, si yo ahora aquí, yo he obtenido de ese rectángulo
obtengo el vértice y lo modifico a estas coordenadas 45, 177, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese vértice 1 he obtenido con el get las coordenadas y aquí con el set, ¿vale? Las modifico. ¿Qué ocurre ahora? Pues que si yo ejecuto, como se puede ver, a ver, ¿vale? Efectivamente veo que el rectángulo ya ha cambiado y su vértice izquierdo superior, digamos, en vez de valer ese 2,5 que yo le había dado al crearlo, ¿vale? En ese punto, ahora ha cambiado porque yo he cambiado, mediante el set, le he cambiado esas coordenadas, ¿no? Con lo cual, puede ser un efecto colateral, digamos, que no me interesaba que ocurriera. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar que ocurran esos efectos colaterales? Digamos, lo que puedo hacer es, en la clase punto, perdón, en la clase rectángulo, dado que en la clase punto sí que tengo esos sets, en la clase rectángulo, para evitar que me ocurra ese efecto de que me puedan manipular los puntos del rectángulo, yo lo que hago es, en vez de devolver de esta manera directamente la referencia del vértice, lo hago con un constructor copia. ¿De acuerdo? Es decir, aquí creo la copia, por tanto, de ese vértice y lo que estoy devolviendo, por tanto, es esa copia. No estoy devolviendo el índice, perdón, el vértice en sí. De este modo, si yo ejecuto ahora, como veis, ¿vale? Haciendo las mismas operaciones, vemos que el rectángulo final sigue teniendo en las mismas coordenadas que yo lo creé, ¿vale? Sigue teniendo, ¿vale? Ese vértice no ha cambiado, ¿vale? A pesar de que el programa principal es el mismo, ¿vale? Y yo he intentado aquí cambiarlo y tal, pero como lo que he devuelto ha sido una copia, pues el vértice original no cambia, conservándose, ¿vale? Tal y como yo quería. ¿De acuerdo? Eso, y como hemos dicho antes, no habría ocurrido si yo no tengo necesidad, por las consideraciones de diseño que sea, si yo no tengo necesidad de declarar los sets y no los tuviera, sí que no se me presentaría ese problema, ¿vale? Pero en el momento en que yo tenga los sets, ¿vale? Definidos en la clase punto, entonces sí que debo tener cuidado con estas situaciones, ¿vale? Esto lógicamente es extrapolable a otro tipo de programas, ¿no? De clases en los que me pueda ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Es decir, habrá situaciones en las que puede ser conveniente definir el constructor como copia, ¿no? Y no devolver directamente un atributo, sino tener que crear una copia para devolverlo.